En el proyecto de filosofía en español de hace unas semanas apareció el rótulo Filosofía del Deporte, y algunos me han pedido que aclarase un poco el alcance de esta expresión, filosofía del deporte. Claro, filosofía del deporte es una expresión que corresponde a lo que venimos llamando filosofía genitiva, filosofía filosofía centrada, es decir, una organización de las temáticas filosóficas que ya tiene mucha tradición y mucha extensión. Por ejemplo, filosofía de la religión, filosofía de la coquetería de Simmel, filosofía del cultivo de los tomates de Mao Zedong. Es decir, es una expresión ya muy consolidada, ¿verdad? Un sintagma muy consolidado. Y plantea problemas importantísimos. Claro, es relativamente reciente. Por ejemplo, la filosofía de la religión, que tanta importancia alcanzó a partir de hace un siglo, ¿verdad? O más. Pues filosofía de la religión no aparece en absoluto en toda la tradición escolástica, porque no hay filosofía de la religión. Se contradistingue de la teología, de la moral, como tratado de las virtudes, entre las cuales se figura la religión, pero no hay filosofía de la religión propiamente. Filosofía de la religión parece ser que, como tal rótulo, pues es una expresión de finales del siglo XVIII, un tal Estorgena, un jesuita, que habló de religión filosofía, pero claro, el verdadero creador del rótulo, el que lo consolidó, fue Hegel en 1824, con su famosa religión filosofía, filosofía de la religión. ¿Por qué? Pues porque Hegel hacía explícito en la filosofía de la religión el sistema del cual formaba parte el rótulo filosofía de la religión. Es decir, la filosofía de la religión no aparecía aquí en la obra de Hegel simplemente como una expresión aislada, puramente genitiva, sino simplemente como una parte de un sistema, lo cual le confería una importancia que parece perderla cuando aparece desgajada del contexto del sistema. Por otra parte, la filosofía genitiva que llamamos, por el de, filosofía de, pues tiene, como es bien sabido, dos sentidos distintos, como tenía en latín y con resonancias en la gramática española de hace años, que hoy día ya ha desaparecido prácticamente con las nuevas formas gramaticales de Herlio, etc. Lo que llamaban los latinos genitivo subjetivo y genitivo objetivo. El genitivo objetivo se refería al de con respecto a un objeto que era el término de la expresión. Por ejemplo, filosofía de la religión, bueno, para poner el ejemplo consabido de siempre, cuando decimos temor de Roma, timor Romae, que ahí está claro el genitivo, timor Romae, como genitivo objetivo, va referido al temor que tenía Roma con respecto al temor que tenía Aníbal con respecto a Roma. Y genitivo subjetivo es el temor que tenía Roma con respecto a Aníbal. En el caso de la religión, pues filosofía de la religión en sentido subjetivo es la filosofía que puede haber en la propia religión, en la medida en que las religiones, sobre todo a cierto nivel de desarrollo, pues implican la idea de un dios o de unos dioses, que ya son al mismo tiempo pues contenidos filosóficos, pero que están imbuidos enteramente en la propia actividad religiosa. El argumento ontológico de San Anselmo pues es presentado por San Anselmo como un acto más de la propia religiosidad. Cuando están orando ante un Cristo, entonces en esa oración, que es un acto religioso, sin embargo, están ya pues interfiriendo ideas filosóficas. Y en cambio, el genitivo objetivo, filosofía de la religión, es filosofía sobre la religión. Es decir, que ya la filosofía ya no tiene que ver con la propia actividad religiosa, sino incluso cuando la religión ha desaparecido. Pues bien,
aplicando estas mismas ideas a filosofía del deporte, pues hay que decir que la filosofía del deporte, como filosofía genitiva, pues es una filosofía que puede ser entendida como genitivo subjetivo, es decir, como si el propio deporte o los propios deportes tuviesen en su propio ejercicio alguna filosofía que habría que determinar, o bien como genitivo objetivo, es decir, la filosofía sobre el deporte, ¿qué es lo que se puede decir sobre el deporte? Bien, y en este sentido, pues hay multitud de opiniones y de diversificaciones y de líneas que vamos a clasificar del modo más sumario posible y más sencillo posible, tanto por lo que se refiere a la filosofía como por lo que se refiere al deporte. Por lo que se refiere a la filosofía, se pueden clasificar las diferentes líneas en estas dos, sencillamente. Pues filosofía del deporte en sentido espontáneo, diríamos, en el sentido de las ocurrencias que alguien, cualquier ciudadano puede tener sobre el deporte o sobre cualquier otra cosa. Entonces, esta filosofía espontánea, que en el caso del deporte o de otras cosas suele estar vinculada a los propios individuos dedicados a una disciplina científica o técnica o práctica deportiva o de cualquier otro tipo, y entonces esta filosofía genitiva del deporte pues es una filosofía que se suele llamar, por analogía a lo que se dice filosofía espontánea de los científicos, pues puede referirse a esto, a lo que un individuo particular, un ciudadano cualquiera, se le ocurre, ¿verdad? Una ocurrencia que tiene. Y que, por cierto, esto es muy curioso, creo yo, que es lo que yo creo que se expresa ordinariamente hoy día en español y en otros idiomas por la acepción que ha tomado la palabra filosofía en el lenguaje cotidiano, periodístico, televisivo, de tertulias, etcétera. Cuando empresarial, cuando alguien dice la filosofía de mi negocio es esta, ¿no? O la filosofía del zapatero de mi zapatería consiste en hacer zapatos bilaterales, como diría Belarmino en la novela de Pereira Ayala, ¿no? La filosofía es espontánea de la disciplina que está haciendo el zapatero, hacer zapatos, ¿verdad? Y hacerlos lo más baratos posible y además bilaterales, es decir, que sirvan para los dos pies, derecha e izquierda. Entonces la idea de esa filosofía espontánea, esa filosofía pues mundana, diríamos, pues se expresa hoy día, yo creo, con la palabra reflexión. Cuando es una fórmula totalmente en alza, ¿verdad? Cada vez se extiende más. Si ponemos la televisión una tertulia o un político que dice conviene hacer aquí una reflexión. Bueno, ¿qué quiere decir reflexión? Entonces, yo analizando muchos casos donde aparece esta fórmula, yo llego a la conclusión que reflexión no es, como yo creía al principio, que reflexión es simplemente algo que tiene que ver con la reflexión que hace un sujeto en el sentido del salto a la reflexión del padre Teilhard, o de algo que ocurre en mi conciencia, ¿verdad? Una reflexión subjetiva. Dice, yo ahora reflexiono y digo esto, ¿verdad? Que a lo mejor es una majadería monumental, pero eso aquí no viene a cuento. Es decir, hago una reflexión. Bien, pues yo me he dado cuenta, o creo haberme dado cuenta, que cuando alguien dice voy a hacer una reflexión, está refiriéndose a una reflexión objetiva. Es decir, a una reflexión en virtud del cual está tratando de desbordar o de salir de la disciplina en que normalmente se mueve o del contexto en que se mueve. Es decir, si está hablando sobre fútbol, pues es un aficionado o un hincha del Atlético de Madrid, ¿verdad? Pues está simplemente diciendo, bueno, sobre estos triunfos del Atlético de Madrid hay que hacer una reflexión. Esta reflexión creo que se refiere, hay que salirse de la mecánica de los partidos, de los calendarios, de la situación en la liga, etcétera, y hay que hacer una reflexión que se distancie un poco de esta mecánica de la liga
y esa reflexión consiste en compararla, por ejemplo, con otros acontecimientos de otras ligas o de otras competiciones deportivas o científicas. Es decir, la reflexión un poco desborda el propio marco en el que rutinariamente nos movemos. Y entonces, esa reflexión tiene mucho de interdisciplinaridad, porque efectivamente esa reflexión supone, pues de algún modo, una confrontación más o menos lejana de los conceptos, para decirlo con la terminología, de los conceptos técnicos o científicos en que estamos moviéndonos ordinariamente, y con otras profesiones o disciplinas en cuya confrontación aparecen ideas con mayúscula más o menos vagas que serían el objeto de la filosofía. Eso es lo que quiero decir. Y entonces esta filosofía espontánea o reflexiva, en ese sentido, pues es una filosofía muy incipiente, donde puede haber cosas interesantes, pero generalmente son cosas ingenuas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se comparan con otras reflexiones, porque las reflexiones son múltiples, no son únicas, y hay muchas formas de reflexionar, y entonces cuando se comparan reflexiones con otras, entonces aparece otra situación en donde es preciso coordinarlas, enfrentarlas unas con otras, discutirlas, etc. Es decir, llegar a un grado en donde la reflexión objetiva, interdisciplinar, pues empieza a ser de algún modo filosófica, empieza a ser una disciplina filosófica, que se llama disciplina desde el punto de vista externo, pero que realmente no lo es. Esto es muy interesante tener en cuenta, por tanto, que la perspectiva interdisciplinar o pluridisciplinar por sí misma no garantiza en absoluto que estemos a un nivel filosófico, de filosofía del deporte en este caso, porque podemos estar hablando de una enciclopedia, simplemente una enciclopedia de conexiones o de ideas, o de categorías o de conceptos, una enciclopedia que es muy interesante sin duda, pero que por sí misma no es filosofía, simplemente pues una enciclopedia, y es bastante, que no garantiza que esa enciclopedia, la simple justaposición y alguna referencia interdisciplinar o comparaciones de unas disciplinas con otras, no garantiza que eso se puede llamar una filosofía genitiva del deporte. Esa es la cuestión. Y cuando efectivamente esa interdisciplinaridad, que es imprescindible sin duda para la filosofía del deporte o de cualquier otra filosofía de la religión, pues cuando estas confrontaciones adquieren ya un cuerpo suficientemente amplio y consolidado y se oponen y se confrontan dialécticamente con otras, si se toma posición ante otras, suponen ya un sistema, de algún modo, necesariamente un sistema más o menos establecido, que es lo que se suele llamar filosofía académica, pero que no tiene ningún sentido filosofía académica propiamente en el sentido profesional, por ejemplo, universitario, sino en el sentido de una filosofía en donde se están sistemáticamente, por eso yo creo que es preferible hablar de filosofía sistemática por oposición a esa filosofía espontánea, filosofía sistemática en el sentido polémico o dialéctico, porque la filosofía sistemática es eminentemente polémica. Es decir, se trata de tomar posición ante las diferentes interpretaciones o reflexiones que hay sobre un asunto y entonces incardinarlas o insertarlas dentro de un sistema filosófico cualquiera que se tenga, puesto que por sí misma esa disciplina, no por ser interdisciplinar, es filosófica, es lo que quiero decir. Entonces, el deporte, a su vez, pues puede entenderse de dos maneras. Primera, un modo generalísimo. Generalísimo quiere decir que no se circunscribe a un género de los porfirianos, como pueda ser el género Homo sapiens o animal racional, el género del hombre, Linneo, genus homo, sino que desborda ese género y se aplica a otros géneros zoológicos incluso. Y entonces la idea de deporte se confunde prácticamente con la idea de juego, el juego, puesto que también los animales juegan.
y eso está reconocido por todos los etólogos actualmente, y entonces, y popularmente, cuando se dice cómo juega el ratón, el gato con el ratón está dentro de un juego al que el gato le somete, y entonces hay un juego de escaparse y volver, de esconderse, etc. Y ese juego, pues lo estudian los etólogos, en este caso y en otros 1000, ¿verdad? Pues por ejemplo se citan mucho los etólogos, pues por ejemplo Eibesfeld pues habla mucho de los juegos de los animales, se habla mucho de los juegos de los macacos, ¿verdad?, que suben y bajan por los árboles, que corretean, al parecer jugando, ¿no? La idea de juego está sumamente oscura aquí, porque cuando Huizinga escribe su famosísimo libro Homo Ludens, lo lúdico, el Homo Ludens, pues se refiere al hombre, pero también a los animales, porque no hay una línea fronteriza definitiva, ¿verdad? Y entonces el juego, el deporte, aparece confundido con los juegos, en una palabra. Y luego se establecen diferencias más o menos ad hoc, pero vamos, en el fondo la idea de juego es zoológica, o si se quiere, etológica. Pero el otro sentido del deporte es el deporte en cuanto un concepto o una idea que se circunscribe al marco de la antropología. Es decir, que esto quiere decir que el deporte propiamente supone la idea de hombre y que los deportes son propios del hombre. Claro está, hay que determinar qué es el hombre y a qué llamamos hombre. Y si el Homo Ludens se circunscribe solamente al Homo sapiens sapiens, o si también se extiende hacia otras especies animales, como el propio Linneo sugirió, el Homo ferus, ¿verdad? Incluso el Homo presapiens, incluso en la distinción hoy día corriente y moriente entre los prehistoriadores, paleontólogos, etcétera, arqueólogos, pues el Homo sapiens se predica de hombre, pero el sapiens se considera un sapiens antiguo, el Homo sapiens arcaico se dice, porque viene a ser hasta el hombre de Cro-Magnon. Y en cambio el hombre moderno, que se suele llamarle el hombre moderno, Homo sapiens sapiens, pues generalmente se pone a partir del hombre de Cro-Magnon o del magdaleniense, por ejemplo. Es decir, que el Homo sapiens es un hombre que tiene que ver, el sapiens se interpreta muchas veces como habilis, como el hombre que sabe manejar instrumentos, que tiene por sus condiciones de manipulación, del pulgar oponible, de su grado de desarrollo del cerebro, etc., logra controlar instrumentos que le hacen sapiens en el sentido de habilis, de hábil, de hombre hábil. Pero todavía no es propiamente sapiens sapiens. Y antes del Homo sapiens está, para utilizar la famosa expresión de Brunswick, del hombre raciomorfo, ¿no? O el animal raciomorfo, es decir, no el animal racional, sino el animal raciomorfo. Pero el animal raciomorfo es una denominación ad hoc para designar la conducta muy parecida a la racionalidad del hombre, tal como la de Sultán, el famoso chimpancé de Keller de los años de la Primera Guerra Mundial, en Tenerife, en donde el chimpancé Sultán pues resolvía problemas de coger un plátano, etc., cosas muy conocidas. Entonces, raciomorfo aquí es simplemente un modo de decir racional, pero de otro tipo distinto, porque también tampoco es lo mismo la racionalidad, pues qué sé yo, de un hombre del siglo V que de un hombre del siglo XXI. Es decir, son distintas porque han variado multitud de cosas. Y entonces lo que se llama racional, el hombre es animal racional, es un concepto tan vago, tan poco morfológico, lisológico decimos, que realmente hay que precisarlo. Y decir raciomorfo, pues prácticamente no es decir nada, como vemos. Pero en fin, esta es la tecnología que se utiliza y con ella vamos tirando, o van tirando. Bien, pues entonces, con estas distinciones de dos modos de entender la filosofía, dos modos de entender el deporte, la cuestión es la siguiente. ¿Qué significa entonces filosofía del deporte? O sea, ¿en qué sentido estamos hablando cuando hablamos de filosofía del deporte?
Pues estamos hablando de muchos sentidos, claro, de muchos sentidos posibles. Pero la distinción fundamental que queremos hacer, que hacemos aquí, tiene algo que ver, no digo que se corresponda biunívocamente, pero tiene algo que ver con lo que los tratadistas, los que han tratado de filosofía del deporte recientemente, quiero decir recientemente, pues hace 10, 20, 30 o 40 años, ¿verdad?, en donde la expresión filosofía del deporte se ha generalizado extraordinariamente, pues seguramente a partir de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, con ocasión probablemente de los Juegos Olímpicos, ya claro que son anteriores, son la época de Coubertin, son de 1894 me parece, o con 95, y entonces con esta instalación de los Juegos Olímpicos aparecieron teorías sobre el deporte, confrontaciones, y apareció la expresión filosofía del deporte, que se consolidó. Más adelante fue haciéndose cada vez más presente la expresión como nombres de revistas dedicadas al efecto, pues por ejemplo la revista Fair Play, del Juego Limpio, ¿verdad?, que es una revista anglosajona de gran expansión, y recientemente una revista que ha aparecido en Barcelona, pues que se llama así también, Fair Play, y que está inspirada claramente en la filosofía, en la revista inglesa, y generalmente, y esto es una cosa muy curioso, generalmente quienes mueven este tipo de expresiones, filosofía del deporte, han solido ser, como es el caso de Barcelona y otros muchos, los filósofos del derecho, otra filosofía genitiva, filosofía del derecho. Los departamentos de filosofía del derecho, que suelen estar un poco marginados con respecto a la filosofía que se explica en las facultades de filosofía o incluso en las facultades de humanidades, sin embargo, los filósofos del derecho encuentran una posibilidad de tomar contacto con la filosofía del deporte, pues por las evidentes conexiones que el deporte tiene con el derecho. Es decir, cuando un líbero pues le pega una patada al que corre en contra, al jugador que corre en contra, naturalmente, y esa patada o una zancadilla está hecha a posta y puede tener consecuencias graves, entonces se dice que el líbero en cuestión ha cometido un delito. Ese delito, naturalmente, es un concepto del Código Penal que inmediatamente puede ser imputado por un juez, y allí se intercala pues toda una serie de conceptos jurídicos con conceptos deportivos, porque otros defenderán que esa incidencia de la zancadilla debe ser juzgada por el Consejo Superior de Deportes o la organización correspondiente o por el club o lo que fuera, y no trascender del ámbito deportivo. Sin embargo, es evidente que no es así, de hecho, y lo mismo ocurre con todos los contratos de trabajo de una persona con el club de fútbol o de baloncesto o lo que fuera, en donde esos contratos de trabajo pues no están solamente sometidas a las normas del club del deporte, sino también a normas jurídicas de contrato de trabajo, puesto que es un profesional que firma un contrato, que cobra dinero, que tiene derechos, etcétera, etcétera. Y entonces todas estas conexiones reales entre la vida jurídica, por lo tanto la filosofía del derecho y el deporte, pues son los que justifican desde luego que los que se dedican a la filosofía del derecho tengan una especial sensibilidad hacia esta expresión de la filosofía del deporte, porque tienen muchas relaciones de hecho prácticas. Ahora, que estas relaciones sean filosóficas ya es otra cuestión, porque aquí las relaciones son más bien de carácter interdisciplinar, literalmente, ¿no? Pero no necesariamente filosóficas, aunque las ideas filosóficas están rondando completamente estas cosas, ¿no? Bien, pues entonces la distinción, digo, que en estos círculos se hace entre dos clases de filosofía del deporte, la que llaman internalista y externalista. La filosofía del deporte externalista viene a ser la filosofía que trata al deporte desde fuera de él. Desde fuera de él. Por ejemplo, ahora lo difícil es saber qué es el fuera de él, porque para los juristas estrictos, fuera del deporte
mejor más los juristas, me refiero para los deportistas estrictos, fuera del deporte, pues están los tribunales de justicia, que es un orden, un mundo interno, dado que el deporte, cada club, sobre todo cuando empezó, pues tiene sus propias reglas y sus propias sanciones. La más grave pues puede ser expulsar al jugador del club, por ejemplo, y entonces todo esto se puede llevar a cabo al margen completamente de la justicia ordinaria, ¿no? o del Código Penal. Es decir, las penas deportivas serían de naturaleza muy distinta a las penas del derecho penal, a los delitos o las faltas. Y entonces hay ahí un ejemplo típico de relación conflictiva entre dos disciplinas, la disciplina deportiva y la disciplina jurídica. Sin embargo, el que haya conflicto no quiere decir que no haya intersección continua y, sobre todo, como sabemos ya perfectamente en nuestros días, imprescindible. Pues bien, la dificultad está en qué es lo externo y qué es lo interno, porque las colecciones externalistas del deporte suelen definirse así, pues precisamente como el tratamiento del deporte en su relación con instituciones externas al propio deporte. Hemos puesto el ejemplo de un juzgado de guardia, sencillamente, ¿verdad? O bien otras cosas cualesquiera, ¿verdad? De carácter estético, histórico, ético, moral, político, psicológico, sociológico, etc. Es decir, el deporte sería considerado entonces como externamente, no en sí mismo, sino en relación con lo que tienen los demás, con otras instituciones que le rodean. Ahora bien, ocurre que esta distinción externo-interno, pues tiene mucho que ver con esta relación que hemos establecido antes entre lo interdisciplinar y lo filosófico, por esta razón, porque lo filosófico implica lo interdisciplinar, pero no viceversa, como hemos dicho. Lo interdisciplinar puede ser meramente enciclopédico, una acumulación de datos y de teorías sobre asuntos diversos que están acumulados, que son muy útiles para un curso, para una cátedra, para lo que fuera, para llenar horas, todas las que se quieran, pero sin embargo, y se suele llamar filosofía del deporte, pero ese modo de llamarla realmente es un sucedáneo de la filosofía, es lo que quiero decir. Sucedáneo que no tiene un sentido gremial, porque efectivamente pertenece a otra disciplina, a otro gremio, pero que traducido filosóficamente la cuestión gremial, la situación es más bien la distinción entre filosofía del deporte interna, pero que sería esencial cuando presuponemos la esencia del deporte, presuponemos que el deporte tiene una esencia, cualquiera que sea, por ejemplo el fair play, y entonces esa esencia con sus reglas propias, etcétera, esta filosofía del deporte está vista desde disciplinas ajenas a esa esencia del deporte, cualquiera que sea. Y por ejemplo, la propia famosísima obra de Rawls de hace unos años, La teoría de la justicia, pues el propio Rawls se refiere a la idea del fair play dentro de su razonamiento de la teoría de la justicia. Es decir, allí está ya una obra considerada filosófica como la de Rawls, pues está utilizando un concepto deportivo para hablar de esto, y él y otros muchos. Bien. Entonces, la distinción que hacemos es entre filosofías sucedáneas de la filosofía, que son filosofías que realmente no son tales, porque no establecen ninguna idea relativa a la esencia supuesta del deporte, sino que están aceptando el deporte como un hecho dado, un hecho histórico evidente, innegable, cualquiera que sea el campo donde se defina, y este hecho se trata de analizar desde otras instituciones, cualquiera que sean. Y entonces a este hecho de analizar el hecho mediante la comparación con otros hechos lo llamamos sucedáneo de la filosofía, porque no es propiamente filosofía, porque establecen intersecciones interdisciplinares, pero no propiamente filosóficas. En cambio, la otra alternativa o disyuntiva sería la filosofía no ya espontánea, sino la filosofía sistemática o dialéctica, que es
la que considera no ya simplemente otras disciplinas, ¿verdad?, sino sí lo considera otras alternativas de ideas que se han ido estableciendo de otras reflexiones en relación o en la medida en que todas ellas forman un sistema. El caso que he citado de la filosofía de la religión de Hegel puede servir de modelo. Y entonces a estas filosofías le llamaríamos sistemáticas, es decir, no internalistas, sino sistemáticas, porque internalistas pues es una expresión que ya pide el principio, porque uno de los contextos donde principalmente se establece esta idea es en una distinción muy famosa y que en la España de la época del franquismo tuvo una gran presencia por obra de Cajigal, del que luego hablamos dos palabras, pues la diferencia que se establecía entre una filosofía del deporte, ¿verdad?, que era puramente externalista, porque se fijaba sobre todo en lo que él llamaba deporte-espectáculo, distinguiéndolo del deporte práctico, praxis deportiva y teoría deportiva. Entonces, claro, si se supone que el deporte espectáculo es externo al deporte práctico, entonces sí, hablar del deporte espectáculo es externalista con respecto al deporte interno, pero sin embargo es muy discutible, a mi juicio totalmente erróneo, suponer que el espectáculo es esencialmente externo al deporte, puesto que el espectador, el estar sentado en unas gradas o en un anfiteatro viendo a un deportista o a un atleta no es algo externo al deporte, es lo que quiero decir. Aunque la conexión entre el espectador del deporte y el deporte mismo sea muy difícil de establecer, pero sin embargo yo creo que es esencial. Pero esto es una cuestión ya que se dirime en la propia filosofía del deporte. Y entonces, quiero decir, el deporte espectáculo no es externalista, sencillamente, sino que es un desarrollo, todo lo monstruoso que se queda, de algo que está ya internamente dado en el deporte, puesto que si no hay espectáculo no hay deporte, si no hay objetivación de las reglas que tiene el deporte, etcétera, etcétera. Bien, en resolución, lo que estamos tratando es de exponer una distinción que existe, objetiva, entre la filosofía del deporte en sus sucedáneos, es decir, la pseudofilosofía, llamaríamos el deporte, en sus sucedáneos, y después la filosofía sistemática del deporte, tomando como criterio la esencia del deporte. De manera que la primera posibilidad, la externalista, podríamos llamarla filosofía no esencialista del deporte, y la otra filosofía esencialista, pero por la razón de que trata de la esencia del deporte, responder a la pregunta ¿qué es el deporte? Bien, vamos a poner unos cuantos ejemplos de unas y otras para redondear esta cuestión y con esto ya podemos terminar. Ejemplos de filosofía que llamamos sucedáneas del deporte, filosofías sucedáneas, es decir, que no son filosofía, pero que se presentan como tales. Pues generalmente porque se confunde, como hemos dicho, la interdisciplinaridad con la filosofía. Pues el primer ejemplo que podemos poner de filosofías externas o espontáneas del deporte es, como hemos dicho, la zoología o la etología. Es decir, considerar el deporte desde el punto de vista etológico, pues es una visión que es etológica, pertenece a la disciplina de la etología, una disciplina científica, la etología, y por tanto todo lo que se diga acerca del juego, de los hombres, del deporte como juego, pues es etología, no es filosofía. Y entonces es una invasión de la etología, de una disciplina particular positiva, consolidada desde el año 74-75, cuando dieron el premio Nobel a los grandes etólogos de Lorenz, von Lorenz,
etcétera, bueno, Tinbergen, etcétera, cuando dieron el premio Nobel a estos tres grandes de la etología, entonces se consolidó la figura y la ciencia positiva y se ha generalizado completamente. Entonces, pero esto no es filosofía del deporte, esto es etología del deporte. Es como cuando, por ejemplo, Van der Waals, pues el conocido etólogo también, pues habla de la ética de los chimpancés, recientemente, ¿no? Pues efectivamente dice que los chimpancés tienen ética, y tienen ética pues porque tienen empatía, ayudan a los enfermos, les llevan el alimento, el agua, etcétera, y por tanto tienen una ética. Aunque reconoce que claro que no tiene una ética como reglas generales, puesto que la ética es, en este caso, pues es un comportamiento afectivo que deja muy lejos pues al salvajismo propio de la vida animal, el tópico del salvajismo propio y del comportamiento puramente agresivo y salvaje. Pero claro, hablar de la ética animal en ese sentido no es efectivamente filosofía de los chimpancés, sino que es simplemente etología de los chimpancés desde el punto de vista ético, aunque las diferencias, como digo, son sumamente sutiles, pero existen y el propio Van der Waals la reconoce. Otro ejemplo de filosofía sucedánea en el deporte es, por ejemplo, las conexiones entre el deporte y la política, vamos a suponer, con la política. Pues efectivamente, si se dice, hombre, el deporte pues es importantísimo en una sociedad ya desarrollada, avanzada y aún menos desarrollada, pero vamos a referirnos a la actualidad, es muy importante, pues por ejemplo, porque constituye una alternativa a la guerra. Por tanto, permite que los estados, en lugar de establecer relaciones bélicas, pues establezcan relaciones deportivas inofensivas en este sentido y por consiguiente la función política, al margen de la solidaridad que esto representa, del modo de tratamiento internacional, de relaciones internacionales, de comunicación internacional, etcétera, pues puede ser muy importante. Y a esto se le llama filosofía del deporte. Hombre, pues no, eso es filosofía política, claro, en donde los políticos saben perfectamente, y le llamarán filosofía a esto, pero es una cuestión que sigue siendo filosofía externa porque es tratar de establecer el análisis del deporte por las relaciones que tiene con otras instituciones, en este caso el Estado, por ejemplo, o los Estados. O bien como cuando se habla de la psicología del deporte. Para terminar con un ejemplo muy conocido de politología del deporte, lo que se considera como filosofía importantísima del deporte en España y se considera como uno de los pioneros de la filosofía del deporte en España es el famoso ensayo de Ortega y Gasset sobre el origen deportivo del Estado. Claro, aquí se cita muchas veces este ensayo, como ejemplo de cómo la filosofía del deporte en España tiene su pionero en Ortega y demás. A mi juicio, este diagnóstico es completamente errado porque, primero, consideraciones sobre el deporte similares a Ortega son anteriores a Ortega, él no es el pionero, ni siquiera en España, ¿verdad? Segundo, porque la propia teoría de Ortega no es propiamente una teoría del deporte ni del Estado, porque supone un dialelo, a saber, Ortega lo que percibe es la importancia política del deporte, basándola en los raptos de la exogamia, del rapto de mujeres entre los clanes primitivos, etcétera, en donde van a robar mujeres, y esto lo ve como una forma deportiva y de aquí sale efectivamente la guerra, la lucha y el Estado. Pero claro, suponer que el Estado procede, o la sociedad política en general, en todos esos grados, procede de una actividad deportiva, supuestamente deportiva, es ignorar o olvidar que la actividad deportiva a su vez presuponía el Estado, porque si no hubiera habido ya una organización, una jefatura por lo menos, o una sociedad política, aunque fuera a nivel de clanes, etcétera, no habría habido de ninguna manera sociedad política ni deporte. Es decir,
la teoría de Ortega, a mi juicio, es una teoría, es un dialelo, puramente un dialelo. Y entonces a esto se le llama teoría filosófica del deporte, ¿no? Realmente es un dialelo que no es ni siquiera filosófico. Pero bien, otro ejemplo que se puede poner de filosofía del deporte es la psicología. La psicología, pues el conocidísimo libro de Verdú en España, pues resulta que es psicología, porque nada menos aplico al psicoanálisis a la explicación del fútbol, por ejemplo. Y resulta que el psicoanálisis pues sería una institución que tiene que ver con el complejo de Edipo o con el complejo de Edipo o simplemente con el complejo de inferioridad de Adler, es decir, con la voluntad de poder. Y entonces, ¿por qué? Pues porque resulta, según la interpretación para muchos delirante de Verdú, aunque tuvo esa difusión y la tiene, pues el concepto de fútbol, en el fútbol, lo que se está ventilando es una relación edípica en donde el portero es la madre, el que dispara el penalti o el gol es el que quiere meterse en la madre, es decir, un incesto, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces resulta que esta interpretación del fútbol es psicología, ¿no? Se le llama filosofía del deporte, pues no es filosofía del deporte, es una aplicación de una teoría psicoanalítica de la línea de Freud, de la libido erótica, como se podría aplicar la libido adleriana de la voluntad de poder, derivada del complejo de inferioridad, del complejo de Edipo, y en donde el fútbol lo que representaría sería sobre todo un deseo competitivo de ganar, etcétera, etcétera. Pero esto sería psicología. Sociología lo mismo, decir que el deporte une, que es solidario, que une, que desarrolla la solidaridad entre las ciudades, que son las que suelen mantener los clubes, así sucesivamente, pues también se olvida esta sociología que está muy cerca de la política, porque la sociología, la solidaridad que se logra entre los partidarios de un mismo club, pues supone la enemistad o el conflicto o la agresividad con otros clubes que a veces llega, como sabemos, al extremo, porque la solidaridad es siempre contra terceros. De manera que entonces aquí interviene la política, bien. En todos estos casos los estoy poniendo como ejemplos de suceder de la filosofía, que se llama filosofía, a lo que es psicología, a lo que es etología, a lo que es sociología, etc. Claro, aquí hay un caso particular muy interesante, tal en el planteamiento que hemos hecho. Es el caso de si hay una disciplina científica o que se pretende tal, que incorpore en su programa precisamente el tratamiento del deporte. Esa es la cuestión. Y claro, esa disciplina es evidente que existe y es lo que se llama antropología cultural. Y la antropología, porque la antropología cultural, considerada como disciplina científica, cosa que es mucho suponer, puesto que la antropología es el tratado del hombre. Ahora, lo que es muy difícil de admitir o de reconocer es que el hombre, el concepto de hombre, sea un campo propio para una disciplina científica y no más bien filosófica. Un ejemplo, en la antropología científica, pues a medida de su desarrollo desde los tiempos de la Fitó en el siglo XVIII hasta los tiempos, yo que sé, de Marvin Harris o lo que fuera, pues siempre ha sido una cuestión preliminar, previa o obligada, los patrones universales, que decía Weigler, los patrones universales de tratamiento, o bien que Harris llama despectivamente las listas de lavandería, porque son como rasodias de rúbricas, de epígrafes, de las cuales ese análisis científico del campo tiene que tratar. Por ejemplo, cuando hay una antropología de campo, pues tiene que analizar, pues qué sé yo, el modo de producción, el modo de reproducción, las relaciones de parentesco, en fin, las relaciones con los animales, etcétera, etcétera. Los juegos, los deportes,
Y en muchas listas de lavandería no hay este epígrafe de juegos y deportes. Sí, efectivamente, en listas de lavanderías posteriores, como la de Murdoch, pero no la de Parson, por ejemplo, pues no aparecen los deportes siquiera, ni los juegos siquiera. En otras sí. Y concretamente Harris incorpora a sus patrones, a su patrón universal, efectivamente los juegos. Puede decirse entonces que hay una disciplina que no quiere ser filosófica, como es la antropología cultural, que sin embargo se ocupe del deporte, digamos por definición y explícitamente. Pues esta es la cuestión, que efectivamente Harris habla del deporte y de los juegos con un epígrafe muy importante en la descripción de una sociedad de cualquier dada. Pero claro, Harris se ve obligado, por razones que aquí no podemos exponer, pero que son muy conocidas y se entienden perfectamente con toda claridad, no tiene ningún misterio. Harris se ve obligado a reclasificar, tomando ideas del marxismo, por cierto, pero adaptadas a su modo especial, es decir, eliminando todo lo que el marxismo tenga de política, y entonces habla de que las rúbricas, los epígrafes que tiene que tener en cuenta un antropólogo cultural se clasifican en 3 niveles: el nivel infraestructural, el nivel estructural y el nivel supraestructural. En el nivel infraestructural pone pues tanto a las cuestiones que tienen que ver con la producción como la reproducción. En el nivel estructural pone todo lo que tiene que ver con el comercio, con la economía, etc. Y en el nivel supraestructural pues ponen al menos que a la religión, a la ciencia y a los deportes y a los juegos. Claro, la filosofía de Harris está implícita aquí. ¿Por qué razón considera el deporte como superestructural o la religión como superestructural? ¿Qué quiere decir superestructural? Pues es un concepto completamente oscuro y confuso que está utilizado por inercia del marxismo, redefiniéndolo por medio de la distinción de Pike y Mick, pero que no tienen la menor fuerza científica, al menos si se le considera la teoría de la ciencia categorial. Por tanto, decir que la antropología cultural es una disciplina, se supone científica, que tiene incorporada en su patrón universal el análisis de los deportes y de los juegos, pues es un modo muy ambiguo de decir, porque cuando la antropología cultural considera los juegos y los deportes, que los puede considerar sin duda desde su perspectiva descriptiva, sin embargo, tiene detrás la idea de superestructura, que es una idea completamente filosófica, por no decir metafísica. Y por tanto, no cabe poner al mismo nivel la antropología cultural con la ciencia del derecho, o también ciencia entre comillas del derecho, o con la sociología o con la etología, ¿verdad? Son cosas donde la idea de ciencia está por ahí completamente funcionando de un modo completamente equívoco y por tanto traduciendo en términos de disciplinaridad, precisamente esto. Aquí no se trata de interdisciplinaridad. Se dice, al estudiar la antropología cultural del deporte o los juegos como superestructuras, estamos haciendo un estudio interdisciplinar. Bueno, eso es un modo de hablar completamente ad hoc, ¿verdad? Que no tiene aquí sentido. Bien, por tanto, dejamos a un lado lo que hemos llamado filosofías sucedáneas, externalistas, y consideramos ahora brevemente las filosofías internalistas, que ya digo que no son internalistas. Por eso en lugar traducimos lo de interno y externo, que es una distinción concebida desde el punto de vista pues gremial, de disciplinas que funcionan de hecho al margen de su naturaleza científica, cerrada o no, interdisciplinar, sino que está funcionando traduciendo lo de interdisciplinar y lo de interno y externo de las disciplinas al núcleo de esas disciplinas, que es lo que llamamos las esencias. Ahora bien, lo que llamamos filosofía del deporte, entonces, es lo que tiene que ver con la esencia del deporte. Claro, se dirá, bueno, ¿y qué es la esencia del deporte? Bueno, la definición tradicional de esencia ya sabemos cuál es. La definición tradicional de esencia es la esencia porfiriana,
que está compuesto de género y diferencia, género próximo y diferencia específica. Naturalmente esta definición porfiriana está en conflicto total con la teoría darwiniana de la evolución, y porque la clave precisamente estriba en derivar de la esencia, una esencia genérica porfiriana, el género próximo que puede multiplicarse por géneros subalternos, llamado el género supremo del animal, y en este caso, y entonces la idea del género próximo de la esencia porfiriana aquí no nos sirve. Propiamente la idea de esencia en el sentido tradicional estricto, de esencias fijas, de esencias en el sentido de la tradición de Platón o de Aristóteles. Este sentido de la palabra esencia es un sentido metafísico, completamente metafísico. Y sin embargo hay exposiciones llamadas filosofía del deporte, que son puramente metafísicas y que se reconocen como tales, que no lo digo yo, no es una calificación, pues qué sé yo, descalificadora o despectiva, es que los propios autores que sostienen estas filosofías del deporte así llamadas, me estoy refiriendo a casos como el de la famosa obra de referencia de Paul Weiss, población alemana, Deporte, una filosofía del lenguaje, que en su capítulo último lo titula Hacia una metafísica del lenguaje, del deporte, excurso metafísico sobre el deporte. Él mismo está aceptando y además reivindicando que él va a hablar de la metafísica del deporte, porque busca la esencia del deporte. Más bien en el caso de Weiss es la idea del deportista, es el atleta lo que él está estudiando, y él está intentando mostrar cómo el atleta pues es un ejemplo de hombre que logra someterse a una disciplina absoluta, comparable con la de la asceta, con la del yogi, etcétera. Incluso cita textos bíblicos, textos brahmánicos, quiero decir, de los Vedas. Entonces, precisamente para autorizar, ¿verdad?, su interpretación metafísica con la sabiduría de los Vedas, que hacia los años 70 estaba muy de moda, cuando los Beatles y demás. Entonces, la idea de una filosofía metafísica, en ese sentido, de la esencia metafísica, está presente en la filosofía del lenguaje, en la filosofía del deporte, como el libro famoso de Weiss que he citado, o también en España ha sido muy exaltada muchas veces las obras y los artículos que el célebre Cajigal, un jesuita que tenía una formación pues escolástica, claro, que algunos vinculan con Suárez, y que ocupó cargos muy importantes en la época de Lola Olaso, como jefe nacional de deportes, la época del franquismo, y en donde él fue asesor de todos los fundador o colaborador asiduo de la revista Citius, Fortius, etcétera, que era el lema de los Juegos Olímpicos de Coubertin. Y entonces en esta revista publicó varios artículos en donde efectivamente su perspectiva interdisciplinaria era evidente, ¿no? Él decía, la filosofía del deporte es necesaria. Él reivindicó el deporte efectivamente pues frente a la mera educación física, gimnástica, por ejemplo, de la gimnasia sueca. Para él el deporte era una educación física que debía estar comprendida dentro de la educación intelectual y cultural en general, puesto que él profesaba una especie de humanismo metafísico, y él hablaba de la esencia metafísica del deporte. Esto por los años 70, 75, etcétera, hasta que murió en un accidente en un tristemente célebre accidente de avión en Barajas. Fue uno de los que murió en aquel accidente, y claro, él tuvo una actividad extraordinaria en la organización de la pedagogía del deporte, de fundación de centros de investigaciones interdisciplinarias del deporte, y él mantuvo una tesis del deporte como subordinado al hombre,
Es decir, el deporte está al servicio del hombre y no el hombre al servicio del deporte, venía a decir. Es decir, el deporte se funda en un humanismo, pero claro, el humanismo, la esencia del deporte era el hombre, que a su vez está dentro de la metafísica escolástica de Suárez, él era jesuita, y naturalmente el deporte pues es la reexposición del mens sana in corpore sano, pero no simplemente al modo de los dualistas cartesianos, como un modo de tratar a la máquina lo mejor posible para que el espíritu pueda desarrollar sus intereses y sus fines, sino simplemente porque el cuerpo está incluido enteramente, como es la tradición propia de toda la filosofía cristiana. El cuerpo está incluido en el compuesto de alma y cuerpo, que es el hombre, y por tanto el deporte, la educación física tiene que tener un rango muy superior a la mera gimnasia. Entonces, efectivamente, los esfuerzos que él hizo por crear una filosofía del deporte y una metafísica del deporte, y así le ha sido reconocido, pues es lo que significa esto. Y por último, pues citamos el caso del discurso metafísico de Paul Weiss, en el sentido de que la filosofía del deporte pues debe fundarse en la consideración de la esencia del deporte, pero una esencia evolutiva, esa es la diferencia, porque la esencia no solamente es la esencia metafísica platónica o porfiriana, si se quiere, sino una esencia evolutiva dentro de la teoría de Darwin, es decir, la teoría de la esencia que mantiene el materialismo filosófico. Es decir, la esencia tiene un núcleo, un cuerpo y un desarrollo, y por consiguiente la esencia del deporte no está sometida a un supuesto humanismo, a un supuesto fin del hombre que es sobrenatural, que es metacósmico y que por tanto no sabemos lo que es, porque el atribuir está suponiendo el hombre como el fin al que la creación del hombre, el humanismo que se llama, el humanismo deportivo, eso es completamente pura metafísica. Y entonces la idea del humanismo metafísico desborda completamente la idea del deporte, la diluye entre unas metáforas metafísicas del hombre sobrenatural, etcétera, etcétera. El hombre es el centro de la creación, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué es el centro de la creación? Es el centro de la naturaleza, ¿por qué? Linneo, que habló del hombre como Homo sapiens, incluyó a los hombres en el reino de los animales. Por consiguiente, la idea no puede ser más confusa. Por tanto, la esencia de la que hablamos, del deporte, que constituiría el núcleo de una auténtica, estricta filosofía del deporte, sería la idea de un deporte fundado precisamente sobre una esencia evolutiva, es una esencia que evoluciona, que por tanto procede de los animales, por tanto que no puede evitar, no puede mirar de lado o considerarlo como ya resuelto la distinción entre hombre y animal, sino que precisamente en la transformación del hombre pre-sapiens en Homo sapiens, o del hombre sapiens antiguo en sapiens moderno, allí está incluido el deporte, sencillamente, a través de las instituciones. Y entonces la idea de filosofía del deporte, del materialismo filosófico, se focalizaría sobre este problema principal. ¿De qué manera en la transformación del animal en Homo sapiens, o sapiens sapiens, está incluido el deporte?